¿Y si te dijera que existe una forma de medir la conexión real entre dos cosas, más allá de las apariencias, no solo si suben y bajan juntas, sino cuánta información comparte una sobre la otra, ya sea un gen, una acción en bolsa o tu gusto por una película? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un artículo de investigación de la Universidad de Princeton que, la verdad, promete revolucionar la forma en que encontramos relaciones ocultas en sistemas enormes y complejos. Sí, el documento en cuestión se llama Estimating Mutual Information and Multi-Information in Large Networks. A ver, el título es un trabalenguas, técnico, sí, pero la idea central es muy potente. Se trata de usar una herramienta de la teoría de la información que tiene más de medio siglo para entender el mundo de una forma que las estadísticas de toda la vida pues no consiguen. Nuestro objetivo hoy es desgranar qué es eso de la información mutua. ¿Por qué puede ser mucho más reveladora que la correlación que todos conocemos, vamos, la del colegio? Y sobre todo, cómo este método consigue, supuestamente, medirla bien, que es donde siempre ha estado el problema, ¿no? Exacto. Y digo supuestamente porque vamos a ser críticos. La herramienta es poderosa, sin duda, pero su aplicación es un auténtico campo de minas. El artículo afirma haber domado los problemas que han hecho que este enfoque sea casi un tema de nicho hasta ahora. Veremos si es para tanto. Pues a mí de entrada me suena una especie de llave maestra, una única técnica que nos desvela la estructura interna de la biología, las finanzas y hasta de nuestros gustos. Aunque reconozco que soy un poco escéptico, suena casi demasiado bueno para ser verdad. Una llave maestra, quizá, pero una que es muy, muy difícil de girar y que se puede romper dentro de la cerradura si no tienes cuidado. El diablo, como siempre, está en los detalles de la estimación. Vamos a ver si su método es tan robusto como afirman o si solo funciona en un laboratorio con condiciones ideales. De acuerdo, pues entremos en materia. El artículo empieza con una crítica bastante dura a una de las herramientas más usadas en ciencia, el coeficiente de correlación de Pearson. Pero un momento, la correlación, vamos, que se lleva usando más de un siglo en todos los campos imaginables. ¿De verdad es tan mala? ¿O es que los autores están exagerando un poco para vender su método? Es una pregunta muy pertinente. No es que la correlación sea mala. Es que es limitada. Está diseñada para detectar relaciones lineales. Lineales. Sí, es decir, si la variable A sube, la variable B sube en proporción. O si A sube, B baja. Pero la realidad es mucho más compleja. Imagina una relación en forma de U. Por ejemplo, el rendimiento es óptimo a un nivel medio de algo, pero bajo si hay muy poco o demasiado. Ah, claro. Pues la correlación ahí te daría un 0. Te diría que no hay relación, cuando en realidad hay una clarísima. Vale, entiendo. O sea que solo busca líneas rectas en un mundo que está lleno de curvas. Exacto. Y ahí entra la información mutua, o IM. Lo fascinante es que no le importa la forma de la relación. Mide en esencia cuánto se reduce tu incertidumbre sobre una variable si conoces el valor de otra. Se mide en bits, que es una unidad física, no un número arbitrario entre -1 y 1. Puede capturar cualquier tipo de dependencia. ¿Y el problema? Es difícil de estimar con muestras de datos finitas. Es muy fácil que el ruido estadístico te haga ver patrones donde no los hay. Justo. El artículo lo llama errores sistemáticos. Con pocos datos, la fórmula tiende a sobreestimar la información. Y aquí proponen su solución, que adaptan de la neurociencia, el método directo. Y sinceramente, la primera vez que lo leí me pareció contraintuitivo. ¿Por qué? Porque, si lo entiendo bien, en lugar de usar todos sus datos de golpe, que es lo que haríamos todos, cogen trozos más pequeños. Toman el 70% de los datos, luego el 80%, luego el 90%. ¿Me estás diciendo que usan deliberadamente conjuntos de datos peores y más pequeños para obtener una mejor respuesta? ¿Suena completamente al revés? Suena al revés, pero es muy inteligente. Saben que el error sistemático es mayor cuanto más pequeña es la muestra. Ya. Así que miden la IM en esas submuestras y ven cómo el resultado está contaminado por el error. Como ven una tendencia clara a más datos, menos error, pues pueden trazar una línea recta y extrapolar. Es decir, calculan matemáticamente cuál sería el valor de la IM si tuvieran una cantidad infinita de datos. Un punto en el que el error sistemático sería 0. Exacto. Es una forma de corregir el defecto de la propia fórmula. Vale, visto así tiene más sentido. Pero antes de eso mencionan otro paso que parece casi un arte oscuro: la cuantización.
O sea, agrupar los datos en bins, en cajones. En vez de usar el valor exacto, lo meten en cajones. Bajo, medio, alto. ¿Cómo demonios decides cuántos cajones usar? Es el otro punto crítico, sí. Si usas pocos cajones, como alto o bajo, pierdes muchísimos matices. Es como ver una foto en blanco y negro. Claro. Pero si usas demasiados, el problema del que hablábamos se agrava, porque muchas combinaciones de cajones estarán vacías y el ruido se dispara. Tienen que encontrar el número óptimo de bins, al que llaman bins, y el método que usan para encontrarlo es brillante. A ver. Cogen sus datos y los barajan completamente al azar, para destruir cualquier relación real que pudiera existir. Ahora tienen un conjunto de datos donde, por definición, no debería haber información. Y entonces empiezan a aplicar su método. Prueban con 2 cajones, 3, 4, 5 y ven en qué punto el método empieza a decirles que hay información en esos datos aleatorios. Espera. Me estás diciendo que el método encuentra información en datos que han sido barajados a propósito, al azar. Eso suena fatal. ¿No es justo lo que se supone que debe evitar? Justo. Suena fatal, pero lo usan a su favor. Saben que en ese punto la máquina ha empezado a alucinar, a inventarse patrones. Así que ese número de bins se convierte en su límite de velocidad. Saben que no pueden pasarse de ahí en su análisis con los datos reales, porque si lo hacen, estarían inventando información. Wow. Es una forma muy elegante de calibrar la sensibilidad de su propia herramienta. De acuerdo, es ingenioso. Y aquí es donde te explota la cabeza. Usan todo esto en su primer ejemplo, que es una declaración de intenciones. 2 genes de levadura, TAT1 y HPT1. Con el método de toda la vida, la correlación de Pearson, el resultado es 0,05. Prácticamente cero. 0. La conclusión de cualquier estudio sería: estos genes no se hablan. Fin de la historia. Pero aplicando su método, encuentran una información mutua de 0,5 bits. Y eso no es solo un detalle técnico. Significa que hay una conexión real, funcional y no lineal entre esos 2 genes. Significa que podríamos estar ignorando miles de interruptores biológicos, económicos o sociales, clave, solo por estar usando una herramienta que únicamente ve líneas rectas. Una vez que tienen el método afinado, lo ponen a prueba en 3 campos que no tienen nada que ver entre sí, para demostrar que esto no es una casualidad. La expresión de miles de genes en levaduras, bajo estrés, los precios diarios de las 500 empresas del S&P 500 durante un año y las valoraciones de películas de una base de datos enorme llamada Each Movie. Y si conectamos esto con el panorama general, es un movimiento muy inteligente por su parte. No publican un artículo para biólogos o para economistas, publican un artículo sobre un método universal. Y el detalle crucial es que usan la misma configuración de parámetros para los 3 casos. No hacen trampas ajustando el método para cada problema. Esto le da una credibilidad enorme. A pesar de que cada conjunto de datos es un mundo. Claro, los datos de genes son muy ruidosos, los de bolsa son precisos, pero tienen dinámicas extrañas, y en las películas el número de datos para cada par de ellas varía una barbaridad, desde 26.000 valoraciones a solo 11. Y los resultados, especialmente en la figura 3 del artículo, son visualmente impactantes. Cogen esa maraña de datos, calculan la información mutua entre todos los pares y de repente, al ordenar los datos según categorías que ya se conocían, aparecen patrones clarísimos. Es como si antes tuvieras una foto de una multitud totalmente desenfocada y de repente, al aplicar este método, la imagen se vuelve nítida y puedes ver los grupos de amigos, las familias. La estructura siempre estuvo ahí, pero no teníamos las gafas para verla. Esa analogía es perfecta. Describamos esas imágenes porque son el corazón de la validación. En los datos genéticos ordenan los genes por su función celular, si pertenecen al ribosoma, al núcleo, a la mitocondria. Y en la matriz aparecen unos bloques de color rojo y amarillo muy intensos en la diagonal. Que indican alta información mutua. Eso es. Y lo increíble es que pasa exactamente lo mismo con el S&P 500. Cogen las 500 empresas, calculan información entre todas y las ordenan por sector económico. Y de nuevo, ¡boom!, aparecen los bloques. Se ve un bloque densísimo para el sector financiero, otro para el tecnológico, lo que nos dice que las empresas de un mismo sector están fuertemente interconectadas. Y es curioso ver cómo el sector de la energía aparece muy aislado, con poco color, lo cual tiene todo el sentido. Es un sector muy regulado, con una dinámica de precios del petróleo que va por libre. Es una radiografía de la estructura oculta de la economía.
Y luego está el caso de las películas, que es casi una comprobación rápida para asegurarse de que el método no dice tonterías, y efectivamente confirma lo obvio. Si miras la tabla de las parejas con más información, la primera es Liberada Willy y Liberada Willy 2. Claro. También están El Imperio contraataca y El retorno del Jedi, o dos comedias de Adam Sandler. No es un gran descubrimiento, pero es la prueba del algodón de que el sistema funciona y captura relaciones de puro sentido común. Totalmente. Pero el artículo va más allá. La figura 4, que compara directamente la información mutua con la correlación, es un puñetazo en la mesa. Muestra un gráfico de dispersión, y lo que ves no es una línea recta, es una nube de puntos. Hay pares con alta correlación y alta IM. Claro, el cuadrante de arriba a la derecha. Pero lo más importante es el cuadrante de arriba a la izquierda. Pares con correlación casi nula, pero con una IM significativa. Es la prueba visual de lo que decíamos con los genes TAT1 y HPT1. Son todas las relaciones que nos estamos perdiendo. Exacto. Y esa figura esconde otro detalle sutil que los autores señalan. Es más común encontrar alta correlación y baja información que al revés. Sugieren que esto se debe a que la correlación es muy sensible a valores atípicos. Un solo día de pánico en el mercado puede inflar artificialmente la correlación entre dos acciones que normalmente no se mueven juntas. La información mutua, al basarse en la distribución completa de los datos y no solo en la tendencia lineal, es mucho más robusta a esos outliers. Es otra ventaja fundamental. Y si todo esto era el primer piso del edificio, como decías antes, ahora es cuando suben al ático. No se detienen en las relaciones de dos en dos. Intentan medir la información compartida entre tres variables a la vez. Lo llaman multiinformación. Esto ya parece ciencia ficción. Y es que la dificultad se dispara exponencialmente. Si estimar la IM para parejas era un campo de minas, para tríos es una pesadilla computacional y estadística. El número de posibles combinaciones explota. Explota. Si usas 5 cajones para cada variable, en una pareja tienes 5 por 5, 25 combinaciones posibles que rellenar con tus datos. Vale. En un trío tienes 5 por 5 por 5, 125. Con los mismos datos, cada combinación tiene muchas menos muestras, lo que agrava brutalmente el problema del sesgo. Entonces, ¿es realmente factible o es más bien un ejercicio teórico en este punto? Tuvieron que ser mucho más conservadores. Usaron un bin más bajo, de solo 4 bins, para no obtener resultados sin sentido. Pero sí, lo consiguieron. Aplicaron este análisis de tríos a los datos de genes, centrándose en grupos que la biología ya sabe que trabajan juntos. Y encontraron cosas muy reveladoras. Por ejemplo, los grupos de genes que se encargan de la traducción de proteínas, un proceso celular que tiene que estar coordinadísimo, tenían una información de trío altísima. Y encontraron lo contrario, grupos que se esperaba que estuvieran coordinados y no lo estaban. Sí. Los genes relacionados con el crecimiento del brote, de la levadura, que es cómo se reproduce, tenían una información de trío muy baja, incluso por debajo de lo que encontrarías en tríos elegidos al azar. O sea, esto sugiere que bajo las condiciones de estrés del experimento, esos genes no actúan como un módulo coordinado. Quizás la célula decide que no es momento de reproducirse y desactiva esa coordinación. fascinante. Pero me imagino que la gran pregunta es, esa información extra que encuentras en el trío no es simplemente la suma de las 3 relaciones de pareja que hay dentro. Esa es exactamente la pregunta clave. Y la respuesta, que para mí es el hallazgo más profundo del artículo, está en la figura 5D. Es un gráfico un poco denso, pero lo que demuestra es fundamental. La alta información en los tríos no es un simple eco de las fuertes relaciones que ya existían entre las parejas. Hay información nueva y emergente que solo aparece cuando miras las 3 variables juntas. El todo es literalmente más que la suma de las partes. Es como la analogía que usábamos antes. Una conversación entre 3 personas no es la suma de 3 conversaciones de 2. Hay una dinámica de grupo, alianzas, sinergias, un lenguaje que solo existe cuando están los 3 presentes. Y este método parece darnos una primera herramienta para medir esa dinámica de forma cuantitativa. Vale, la verdad es que es mucho para procesar. Si tuviéramos que quedarnos con lo esencial de todo esto, si tuvieras que contárselo a alguien en un bar, ¿cuál sería el titular? Yo lo resumiría en 4 puntos clave. Primero, la correlación de toda la vida es una herramienta útil, pero a veces ciega. La información mutua es una medida más profunda y universal de la dependencia, que puede ver
cualquier tipo de relación. Segundo, el gran problema siempre fue cómo medirla sin inventarse cosas. Y este artículo presenta un método robusto, basado en extrapolar desde trozos de datos, que parece corregir los errores sistemáticos de forma muy fiable. Tercero, han demostrado que no es un juguete de laboratorio. Funciona igual de bien en genética, finanzas y gustos de consumo, y en todos ellos revela estructuras ocultas que tienen sentido. No encuentra patrones absurdos, sino la arquitectura subyacente del sistema. Y cuarto, ¿qué es la frontera? ¿Es posible ir más allá de las parejas para medir la información de orden superior, en tríos, y empezar a detectar la sinergia? Abre la puerta a entender la dinámica de grupo en los datos, no solo las conversaciones individuales. Realmente, sí que parece una nueva lente para observar cualquier sistema complejo, una forma de pasar de ver solo las conversaciones uno a entender la dinámica de toda la sala. Exacto. Y eso nos lleva a una reflexión final. Todo este análisis se ha hecho sobre conjuntos de datos estáticos. Un año de bolsa, un experimento de laboratorio ya terminado, son como una fotografía de la red de interacciones en un momento dado. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos este tipo de análisis de multiinformación a un sistema mientras evoluciona en el tiempo? ¿Te refieres a hacer la foto muchas veces, como una película? Precisamente, imagina calcular esto no una vez, sino en ventanas de tiempo que se van deslizando. Podríamos detectar la formación de un nuevo grupo coordinado de acciones justo antes de una crisis financiera, o ver cómo un nuevo módulo de genes empieza a conspirar en una célula justo antes de que se vuelva cancerosa. La verdadera frontera no es solo ver la estructura de la red, sino observar en tiempo real cómo esa estructura cambia, y quizás, algún día, llegar a anticipar su futuro.